Muy buenos días a todos nuestros seguidores de las redes de Quintero y Quintero Abogados. Es para mí un orgullo darle la bienvenida a este nuevo video donde vamos a analizar el caso de Gustavo Petro en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El fallo es del 8 de julio de este año y lo que pretendemos es hacer un análisis muy concreto frente a los asuntos jurídicos relevantes, lo cual dividiremos primero en las posiciones de las partes, el problema jurídico que se plantea y después las consideraciones que realizó la Corte. Para esto, a través de toda mi exposición, vamos a sacar unas conclusiones frente a la relevancia y lo que se ha hecho en los últimos días frente a este fallo que condenó a Colombia bajo las pretensiones del hoy senador Gustavo Petro. Lo primero que tenemos que ver es las posiciones que tuvo Gustavo Petro. Gustavo Petro demanda al Estado colombiano porque considera que le fueron violados sus derechos políticos por la sanción de inhabilidad y destitución que le impuso la Procuraduría General cuando era alcalde de Bogotá. Desde ese punto de vista solicita que se le protejan sus derechos políticos porque considera que han sido vulnerados en cuanto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece en su artículo 23 que los derechos políticos únicamente pueden ser restringidos por decisiones de una autoridad judicial, estando específicamente el tema de un juez penal. Es así como él considera que en estas decisiones, más, porque esto hay que tenerlo muy en cuenta, el fallo también abarca un análisis de las otras decisiones donde Gustavo Petro fue sancionado por una autoridad administrativa. Habla de la decisión de la Contraloría General frente al tema de la disminución en el pasaje de Transmilenio. Otro fallo de la Contraloría de Bogotá también frente al tema manejo de basuras. El fallo de la Procuraduría frente a manejo de basuras, el fallo de la Procuraduría frente a la aprobación del POT de Bogotá y el fallo de la SIC sobre el tema de basuras también. Entonces incluye 5 decisiones administrativas en las que el sujeto fue Gustavo Petro y salió sancionado en las mismas. Entonces él dice que en los procesos administrativos se le ha violado el derecho a la imparcialidad, el derecho de defensa y la presunción de inocencia. Por otro lado, el Estado colombiano presentó sus argumentos y en los mismos se centró en 2 excepciones de forma. La primera, que el senador Gustavo Petro no había agotado todos los mecanismos que tenía en el derecho interno. Y el segundo, que la Corte no había respetado el principio de complementariedad porque efectivamente ya el Consejo de Estado había declarado nulo la decisión en contra del senador y por lo tanto no había por qué la Corte tuviera que examinar porque ya el ordenamiento jurídico se había encargado de restituirle sus derechos políticos. Desde ese punto de vista vamos a la primera conclusión que tenemos. La primera conclusión es que el Estado colombiano se defendió mal. No es una opinión de nosotros, no queremos afectar ninguna institucionalización del país, lo dice el fallo de la Corte Interamericana. Y es muy claro que estos 2 argumentos que se presentaron como excepciones eran argumentos de fondo y no estaban bien dirigidos. Igualmente manifiesta que el primero de ellos, el no agotamiento de los mecanismos internos, no estuvo bien dirigido porque no se presentó oportunamente, es decir, dentro de la oportunidad procesal. Y vamos a ver en todo el fallo que hubo varios argumentos expuestos por los abogados del senador Gustavo Petro que el Estado colombiano no hizo el debido análisis ni los controvirtió dentro de sus argumentos de defensa. Frente al primer argumento, que dice que no se agotaron todos los mecanismos, la Corte dice que sería ilógico que una persona tenga que esperar a que la justicia de un país determine y agote todos los mecanismos, más cuando el Estado colombiano dio como ejemplo la acción de nulidad y restablecimiento de derecho, que es una acción que se demora más o menos 7 años actualmente en los términos judiciales, la acción de tutela, que sabemos que es transitoria, y la revocatoria directa, que no es una acción judicial, sino es una acción administrativa, que es la misma Procuraduría la que tiene que revocar su propio acto. Frente al principio de complementariedad, manifiesta la Corte que el problema jurídico que ya vamos a ver que va a plantear no es únicamente frente al caso concreto del senador Gustavo Petro, sino que debe analizar si a la luz del artículo 23 está bien que en el ordenamiento jurídico colombiano las autoridades administrativas sí puedan restringir derechos políticos. Entonces amplía el margen de lo que se le propone como el problema jurídico y desde ese punto de vista no se aplicaría el principio de complementariedad. Ya llegamos a la segunda conclusión importante. La segunda conclusión es que este caso no es aplicable al senador Álvaro Uribe Vélez. A pesar de lo que dijo la senadora Paloma Valencia, no es aplicable porque el problema jurídico se basa en: ¿puede una entidad de naturaleza administrativa restringir derechos políticos? Ese es el problema jurídico.
En el caso Uribe sabemos que el que lo está investigando es un juez penal, porque la Corte Suprema de Justicia, dividida en instrucción y juzgamiento, es un juez penal y por lo tanto estaría acatando el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el problema jurídico final que se plantea, viendo esta segunda conclusión, es las restricciones a los derechos políticos del senador Gustavo Petro atentan contra el artículo 23, artículo 1 y artículo 2 de la Convención de Derechos Humanos. ¿Qué dicen estos artículos? El artículo 1 habla de los derechos políticos y su excepcionalidad en cuanto a la restricción. El artículo 2 dice que cada país que firmó la Convención Interamericana de Derechos Humanos debe adecuar su ordenamiento jurídico para que se adapte a lo que dice dicha convención. Y el artículo 23, que es el primer análisis, no me quiero extender en él porque ya lo vamos a ver a precisión, establece que únicamente un juez penal puede restringir derechos políticos. Es así como llegamos a las consideraciones. Las consideraciones las hemos dividido en 5. Primera consideración: la restricción de derechos políticos es excepcional y esa restricción nunca puede estar encima del derecho internacional. Entonces ya ahí vamos viendo más o menos hacia dónde va a ir el fallo. La segunda, el artículo 23.2 de la Convención Interamericana es clara que únicamente puede restringir derechos políticos un juez bajo una condena y ese juez debe ser un juez penal. Entonces ya vamos viendo más o menos para dónde va el fallo. Entonces, viendo esto, pasamos al análisis concreto del caso que se le presenta a la Corte. Lo primero es que establece, y esto es muy importante porque acá llega la tercera conclusión. La tercera conclusión es que esto es crónica de una muerte anunciada. Este caso no debería tomar por sorpresa al gobierno colombiano porque ya ha sido manifestada esta misma posición reiteradamente por la Corte en diferentes casos y en el caso del senador Gustavo Petro cuando ordenó restituirlo en el cargo cuando era alcalde de Bogotá e internamente en Colombia, en el caso de basuras especialmente, el Consejo de Estado ya manifestó que era clara la posición de que una autoridad administrativa no podía sancionar a un funcionario de elección popular. Entonces, este caso ya se sabía que estábamos incumpliendo nuestros compromisos internacionales. Entonces, la primera parte es citar ese mismo fallo de nulidad y restablecimiento de derecho, donde los tribunales administrativos manifiestan que efectivamente se violó la norma internacional en cuanto se está permitiendo que autoridades administrativas sancionen a funcionarios de elección popular. En segundo lugar, analiza la Ley 734 del 2002 que reglamenta la acción disciplinaria y la Ley 610 del 2000 que reglamenta la responsabilidad fiscal. Y llega a la misma conclusión, y es que ambas autoridades, a pesar de sus diferencias, están restringiendo derechos políticos. La Procuraduría lo hace a través de una sanción, una destitución, una inhabilidad, una suspensión, y la Contraloría, en cuanto los fallos son de naturaleza pecuniaria, es pagar un dinero. No es una sanción propiamente dicha, sino es resarcitorio. Hasta que usted no pague esa plata, pues no puede ocupar cargos públicos. Entonces la conclusión de la Corte es, en ambos casos se está restringiendo los derechos políticos. Y asimismo analiza la Ley 1864 del 2017, donde se hablaba de un nuevo delito que se denominaba elección ilícita. Y en ese delito se decía que era un delito escoger a una persona en elección popular que tuviera una sanción de Procuraduría o debiera un dinero a Contraloría. Entonces dice que esa norma como tal igualmente está incumpliendo con los parámetros establecidos en el artículo 23 de la Convención Interamericana. Ahora llegamos a dentro de ese mismo argumento, que es el tercero del caso concreto, la Corte determina que se está violentando el principio de imparcialidad porque en los procesos de Procuraduría las mismas personas que hacen el pliego de cargos son las mismas que deciden. Igualmente la presunción de inocencia, porque ve el caso del senador como tal y ve que en julio hubo pliego de cargos y ya en diciembre había un fallo. Entonces dice, no hubo como tal un acatamiento a respetar los argumentos que presentaban los abogados frente al análisis debido y la Procuraduría se limitó a reiterar lo que ya había dicho en el pliego. Y dice que es importante porque es imposible tener esa garantía en procesos donde la misma autoridad la que acusa y la que termina decidiendo.
Y tercero, que se le violó el derecho de defensa, principalmente porque su juez natural fue violado, en cuanto una autoridad administrativa no podía juzgarlo como funcionario elegido popularmente. Llega el análisis de lo que se denomina el derecho a la integridad, que es si el Estado colombiano debe indemnizar al senador Gustavo Petro. Y en ese punto niega por dos causales esa integridad, es decir, responsabilizar al Estado colombiano por lo que sufrió el senador. Dice primero que no existe pruebas de que fue sistemático que el Estado colombiano le hiciera una persecución al senador Gustavo Petro. Y lo segundo, habla de las sanciones que pudieron haber generado la SIC y la Contraloría, en cuanto manifiesta que debido a que Colombia respeta el límite de embargabilidad de los salarios, el senador Gustavo Petro y su familia no se le embargó todo su dinero, sino que contaba con suficientes recursos para su manutención. Y finalmente llegamos al momento de las reparaciones. En el momento de las reparaciones, el lucro cesante se le reconoce, los sueldos que no haya podido percibir mientras estuvo suspendido. Por otro lado, no le reconoce el daño emergente en cuanto a los costos que tuvo que asumir para defenderse en el proceso. Dice que son costos normales en un Estado social de derecho que uno debe asumir en su defensa ante procesos. Y le reconoce finalmente un daño inmaterial por el sufrimiento que él y su familia tuvieron que asumir. Es así como la conclusión principal que tenemos, y esto es lo más importante del fallo, es que Colombia actualmente, debido a que le da la potestad a entidades que son de naturaleza administrativa de restringir derechos políticos, está incumpliendo el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, a la conclusión que llegamos es que a Colombia le quedan dos escenarios. El escenario número uno es acatar lo que dice la Corte Interamericana. Eso tendría pros y contras. Pros, a futuro no estamos expuestos a demandas judiciales. Contra, que perderíamos un arma importante para la lucha anticorrupción. Como les decía en una conclusión anterior, esto es crónica de una muerte anunciada. Y ya este planteamiento se ha dado en el ámbito judicial, especialmente en la sentencia C-101 del 2018, en el que el abogado del hoy senador Gustavo Petro también había propuesto que las sanciones que establece la Contraloría es una restricción de derechos políticos e incumple el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la Corte Constitucional en ese caso dio como válido, legal, exequible esa normatividad con base a un principio superior que es la lucha anticorrupción. Entonces, en un país como Colombia, donde nomás el año pasado 616 funcionarios de elección popular fueron sancionados por la Procuraduría, esta es una herramienta muy importante que de no aplicarla puede significar una impunidad. Entonces, si adaptamos, dejamos al lado una parte importante de la lucha anticorrupción. Pero de no acatarlo, mantenemos esa herramienta importante, pero a la vez estamos arriesgando al país a más sanciones internacionales. Además de que ya este precedente, créanme, con este precedente, cualquier funcionario de elección popular que haya sido sancionado por la Procuraduría de la Contraloría va a ganar seguramente ante la Corte Interamericana, porque ya hemos visto cómo se tiene un concepto que es unificado sin que se tengan las circunstancias especiales del senador. Simplemente es, si usted fue sancionado por una autoridad administrativa que restringió sus derechos políticos, usted puede ser protegido por la Corte porque va en contra del artículo 23 de la Convención. Viendo estos dos parámetros que se han dado, nosotros personalmente estamos de acuerdo a lo que se ha dicho en los medios con la posición del procurador actual, más que con la del director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. ¿Por qué? Porque el director dice que ese fallo no está de acuerdo con él, y dice que es ilógico que existen varios regímenes legales frente a los funcionarios públicos. Eso no es cierto, y vemos que la Corte misma lo ha establecido. Entonces nos vamos más por la tendencia que establece el procurador, donde dice las entidades administrativas tienen que ser de instrucción y tenemos que ir a un juez penal para que sea el que decida. Esta es la posición que asumimos desde Quintero y Quintero Abogados, siendo conocedores en la cátedra del derecho internacional y en la práctica del derecho administrativo. Ustedes nos conocen, saben que manejamos muchos casos de responsabilidad fiscal y disciplinaria, y es que la Contraloría y la Procuraduría, como entidades técnicas,
tienen que volverse el acusador, el investigador, el instructor de los procesos contra funcionarios públicos de elección popular. Y debe buscarse un mecanismo que debió haberse hecho en la última reforma que hizo el control fiscal, porque se hizo para los procesos que falla la Contraloría General, donde exista el juez penal en un proceso más rápido que decida sobre el asunto. Desde este punto de vista consideramos que podemos mantener tanto el arma contra la corrupción, que tantos colombianos ven como su mayor preocupación, y el virus, el cáncer que está atacando el país, y a la vez respetar nuestros compromisos internacionales. Manteniendo, porque no estamos hablando de todos los funcionarios, hay que dejar la desinformación. Este fallo abarca únicamente a funcionarios de elección popular, y desde ese punto de vista tendríamos un régimen nuevo para ellos y un régimen que sería el actual para los demás. Muchísimas gracias por toda su atención. Para nosotros es un gusto compartir este análisis y que tengan un feliz día.